Listo. Muy buenas noches a cada uno de los participantes en este diplomado que estamos desarrollando denominado Procedimiento Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. Como ya me presentaron en la sesión anterior, yo soy Isabel Pimentel. Vamos ahora a continuar con el desarrollo del segundo módulo, no sin antes recordar los temas que conversamos en el módulo anterior, donde desarrollamos nuestro primer módulo. Y en este primer módulo que desarrollamos en la sesión anterior, pues conversamos sobre los principios del procedimiento administrativo sancionador aplicables en el procedimiento administrativo disciplinario. Y entre ellos, pues conversamos sobre el principio de legalidad, cuáles son las exigencias que tiene este principio. Uno de ellos, por ejemplo, es la existencia de una ley, que la ley sea anterior al hecho sancionado, que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado, pues son las tres exigencias del principio de legalidad. También conversamos sobre el principio de tipicidad. ¿Cuáles son las exigencias que tiene este principio, ¿no? Que es el mandato al legislador, la claridad y concreción en la imputación y la subsunción. Y en mérito a estos dos principios, que es el de legalidad y el de tipicidad, pues conversamos sobre una resolución de sala plena en la cual desarrollan una de las faltas que se encuentra tipificada en el artículo 85 de la ley 30057, que es la negligencia en el desempeño de las funciones. Y como en la parte introductoria de esta resolución de sala plena 1/2019, pues hace mención a estos dos principios, al principio de tipicidad, al principio de legalidad, y cómo está vinculado, ¿no?, al debido procedimiento, que también es otro principio del cual conversamos en la sesión anterior, ¿no? Y conversábamos también sobre los derechos que tiene este principio. Otro de los principios, de los cuales también tratamos en la sesión anterior, es el principio de proporcionalidad. Producto de este principio, pues trajimos a colación el artículo 87 de la ley 30057, donde se desarrolla cuáles son los criterios, los criterios de graduación para imponer una sanción administrativa. Y también cómo se ha emitido una resolución de sala plena, que es la 1/2021, donde justamente se hace el análisis de cada uno de estos criterios, porque les comentaba que solamente habían sido mencionados en el artículo 87, ¿no? Pero que ya en esta resolución de sala plena han sido desarrollados, ¿no? Eso es lo interesante de esta resolución de sala plena. También conversábamos en la sesión anterior sobre otro principio, que es el principio de no bis in idem, cuáles son los tipos, cuáles son sus elementos, ¿no? La identidad del sujeto, identidad de hechos, identidad de fundamentos. Otro principio también que conversamos en la sesión anterior fue el concurso de infractores, el principio de presunción de licitud, el principio de culpabilidad, ¿no? Y producto de este principio nos remitimos a los atenuantes que también se encuentran previstos en la ley 30057 y que han sido materia también de análisis y de desarrollo en la resolución de sala plena 2/2021, ¿no? Entonces esos fueron los temas que tratamos en la sesión anterior. Ahora bien, vamos a desarrollar nuestro segundo módulo. Es un segundo módulo donde ya vamos a insertarnos al mundo del procedimiento administrativo disciplinario propiamente. Y por favor me confirman si pueden visualizar las láminas. Sí, entiendo que sí. Vamos entonces a desarrollar este segundo módulo. Muchas gracias, Martín, por contestar. Giuseppe también. Gracias, Giuseppe, como siempre. Gentil apoyo.
En este segundo módulo, el tema que vamos a abordar es la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario y la investigación preliminar, ¿no? Porque entendemos que en el procedimiento administrativo disciplinario existen dos fases. Tenemos una fase instructiva y una fase sancionadora. Estas fases, señores, están a cargo de autoridades. El artículo 92 de la Ley 30057 ha establecido quiénes son, las autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario y tenemos pues al jefe inmediato, tenemos al jefe de recursos humanos, tenemos al titular de la entidad, tenemos al Tribunal del Servicio Civil y en este mismo artículo 92 se crea esta figura del secretario técnico, porque en realidad no existía este apoyo, ¿no? Porque así se ha considerado al secretario técnico como el apoyo a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, el día de hoy, pues vamos a entender, vamos a recordar en todo caso en qué consiste esta figura del secretario técnico, cuál es la labor que realiza, ¿no? Porque todo esto es previo, esta investigación preliminar, como su propio nombre lo dice, no se desarrolla dentro de una fase propiamente, ¿no? Porque las fases están a cargo de autoridades. Pero esta investigación preliminar se desarrolla antes de la fase instructiva. Así que vamos a conversar el día de hoy sobre la Secretaría Técnica y sobre la investigación preliminar de la cual está a cargo el secretario técnico. Y justamente como les comentaba, el artículo 92 de la Ley 30057 pues ha establecido las autoridades que están a cargo de un procedimiento administrativo disciplinario, como ustedes lo pueden ver en la ley. Este mismo artículo de la Ley 30057 refiere lo siguiente. Las autoridades son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, el jefe inmediato del presunto infractor, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el titular de la entidad y el Tribunal del Servicio Civil. Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico que de preferencia es abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal en adición a sus funciones. Y eso es en realidad lo que ocurre en muchas entidades, ¿no? Porque en muchas de ellas, pues, existe un analista, un especialista que ejerce sus funciones como tal en la Secretaría Técnica, ¿no? Y en adición a esas funciones, es designado como secretario técnico. Eso es lo que ocurre en muchas entidades. Este texto fue modificado y actualmente el texto del artículo 92 es de acuerdo a esta lámina. La ley 31433, la ley que modifica la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de gobiernos regionales, publicada en el diario oficial el peruano el 6 de marzo del año 2022, modificó el artículo 92 en el siguiente extremo. En el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales, la designación del secretario técnico se realiza mediante acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal, según corresponda, siendo la designación por 2 años renovables una sola vez y por el mismo plazo. En ese extremo se modificó el artículo 92, pero ojo, solamente es, tal cual como lo dice,
para el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales, porque para los otros tipos de designación de secretarios técnicos, pues no se aplica, ¿no? Estamos refiriéndonos, por ejemplo, para la designación de secretarios técnicos de entidades que se encuentran adscritas al Poder Ejecutivo como ministerio, programas, ¿no? Solamente este extremo fue modificado para la designación de secretarios técnicos, para el caso de secretarios técnicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Respecto a lo demás que ya contemplaba la ley 30057, ¿no? Se mantiene, ¿no? En el sentido de que el secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación, administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora. Y algo importante es que el secretario técnico no tiene capacidad de decisión. Sus informes y las opiniones que emita el secretario técnico no son vinculantes. También se señala en este artículo, ¿no? Porque se ha ratificado en realidad lo que ya se ha mantenido, mejor dicho, lo que ya se había señalado en el artículo 92 de la ley 30057, que la Secretaría Técnica depende de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. Y es importante tener en cuenta lo siguiente. La Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario está a cargo de un secretario técnico que ya hemos comentado, pues, cómo se da la designación del secretario técnico, ¿no? Este secretario técnico brinda su apoyo durante todo el procedimiento administrativo y disciplinario a las autoridades instructoras y sancionadoras. Es decir, el secretario técnico brinda su apoyo en la fase instructora y también en la fase sancionadora. O sea, no solamente está a cargo de la investigación preliminar, sino también brinda su apoyo a las autoridades que ya hemos mencionado. El secretario técnico propone, no decide, porque ojo, no es una autoridad, es el apoyo de las autoridades. Es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad y reporta funcionalmente a la Oficina de Recursos Humanos de forma semestral. De preferencia, ¿no? Se señala que se requiere, mejor dicho, que tenga formación en derecho por la naturaleza de los temas que se tratan en Secretaría Técnica, ¿no? Y también la Secretaría Técnica puede contar con servidores de apoyo y esto dependerá de la dimensión de la entidad, dependerá de la carga procesal, dependerá de la complejidad de los procedimientos, de la cantidad de órganos desconcentrados, porque recordemos que existen entidades que funcionan a nivel nacional y que por ende, pues, por la magnitud, por la carga que tiene una secretaría técnica, pues definitivamente puede contar con abogados que los puedan apoyar a realizar las funciones. Si bien es cierto el artículo 92 de la ley 30057 que fue modificado por el artículo 31433, no hace mención de manera detallada, por decirlo de alguna manera, a las funciones del secretario técnico. Estas sí fueron detalladas, señaladas en la Directiva 2/2015, esta directiva que regula el régimen disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. ¿Y qué refiere esta directiva? Pues que el secretario técnico tiene como funciones recibir denuncias, reportes, informes de control por falta disciplinaria. También el secretario técnico tiene como función responder a los denunciantes cuál es el estado de su denuncia. Conduce la investigación preliminar porque está a cargo de la investigación preliminar, acopia indicios
propone la adopción de medidas cautelares y es considerado como el soporte jurídico del procedimiento administrativo disciplinario de las autoridades instructoras y sancionadoras durante todo el procedimiento administrativo disciplinario. Incluso me atrevería a decir que no solamente apoyamos, ¿no?, a las autoridades instructoras y sancionadoras en primera instancia, sino también incluso en segunda instancia, porque recordemos, y ya más adelante lo vamos a conversar, cuando tratemos el tema de las sanciones disciplinarias, que el Tribunal del Servicio Civil tiene la capacidad, tiene como función resolver los recursos de apelación ante las sanciones de suspensión sin goce de remuneraciones y de destitución. Pero, por ejemplo, para el caso de la amonestación escrita, quien asume la competencia para resolver un recurso de apelación es la Oficina de Recursos Humanos, ¿no?, que ya realiza una labor en segunda instancia, por decirlo así. Así que también el secretario técnico puede apoyar hasta en segunda instancia para resolver los recursos de apelación ante la sanción de amonestación escrita. El secretario técnico entonces se encarga de la precalificación porque realiza una labor tan importante. Yo siempre refiero que la Secretaría Técnica es de donde parte todo en realidad, porque allí es donde se toma conocimiento de la presunta falta administrativa, ahí es donde se realiza esa labor de hormiga de requerir información, tomar declaraciones, en fin, todas las actuaciones que sean necesarias para tener una investigación sólida, ¿no? Producto de esta investigación que se realice, pues se emitirá un informe, ¿no?, que es esta función que tiene asignada el secretario técnico, emite un informe que puede ir en dos sentidos. Puede declarar no al lugar a trámite, es decir, archivar preliminarmente una denuncia, un reporte, una comunicación que ha recibido, porque de acuerdo a la evaluación que ha realizado, pues no existen los medios probatorios suficientes, ¿no? Razón por la cual una de sus facultades también es archivar preliminarmente. Y la otra es que puede recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, este informe de precalificación, que es el nombre que tiene, es un informe sumamente importante porque cuando se recomienda un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, ya se tiene que señalar cuál es la presunta falta cometida, cuál es la norma que se habría vulnerado, cuál es la posible sanción que se impondrá y sobre todo se determinará las autoridades, que es importante eso. Una vez que nosotros señalemos cuál es la sanción que correspondería imponer a un servidor, pues determinamos quién es la autoridad competente, ¿no? Porque en el caso del procedimiento administrativo disciplinario, las autoridades se determinarán en función a la sanción que se recomendará. Eso ya lo vamos a ver cuando conversemos sobre la fase instructora. Y bueno, también otra de las posibilidades es que archive, ¿no? Archive preliminarmente una denuncia, una comunicación. Se encarga también de custodiar los expedientes administrativos y se encarga de elaborar los actos de trámite, como recabar la información que sea necesaria, tomar declaraciones, y todo dependerá del hecho que se investigue, ¿no? Y como también lo comentamos, informa de forma semestral a la Oficina de Recursos Humanos, ¿no?, en cuanto a la cantidad de expedientes que tenga, cuál es el estado en el que se encuentran, ¿no?, y todos estos datos que son necesarios que conozca la Oficina de Recursos Humanos. El secretario técnico suplente es una figura que también existe, ¿no? Y este secretario técnico suplente es designado cuando el secretario técnico titular es denunciado, fuese procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención, que en unos minutos ya los vamos a conversar. ¿Cuáles son estas causales de abstención?
También es posible designar a un secretario técnico suplente cuando el secretario técnico titular pues hace uso de su descanso físico, de sus vacaciones, ¿no? Cuando se encuentre dentro de una licencia, también se designa un secretario técnico suplente, que es designado también por el titular de la entidad. Pregunta muy interesante que surge es, ¿cuál es la relación que existe entre el secretario técnico y el asesor de la entidad? Les comentaré que en muchas situaciones, en muchas entidades, existe una intervención, no en todas, pero en algunas sí, existe una intervención del el asesor jurídico, que está a cargo de asesoría jurídica, ¿no? Y es importante delimitar las funciones de cada uno de ellos, ¿no? Porque todos sabemos, de acuerdo a los instrumentos de gestión que tenga cada entidad, cuáles son las funciones que tiene pues un asesor jurídico, que son completamente distintas a las funciones que realiza un secretario técnico, ¿no? Como lo hemos comentado, la Directiva 2/2015, pues ya refiere cuáles son las funciones específicas que tiene el secretario técnico. Entonces, bajo estas normas que ya tenemos y estas funciones delimitadas que se encuentran detalladas en dicha directiva, el asesor jurídico no debería intervenir dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios, o sea, no debería emitir opiniones respecto al fondo del procedimiento administrativo disciplinario, porque para ello, ¿no? Ya se ha creado esa figura del secretario técnico que apoya a las autoridades, ¿no? Y ya cuando se emite ese informe de precalificación y se recomienda un inicio de procedimiento administrativo, pues también ya se ha señalado quiénes son las autoridades competentes en la fase instructora, en la fase sancionadora. Entonces, el asesor legal, pues, al no ser sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario, a menos que en el informe de precalificación, por ejemplo, se me ocurre, quien ha cometido la falta administrativa es un servidor asignado a esta área de asesoría jurídica, esta gerencia, pues el jefe de asesoría jurídica sí podría asumir competencia como órgano instructor, ¿no? Pero porque ha sido delimitado como autoridad competente en un informe de precalificación. Caso contrario, carece de competencias para intervenir, para emitir una opinión legal, una opinión vinculante respecto a un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, esa situación es algo que se debe tener en cuenta, ¿no? A efectos de que eh, no exista la posibilidad de que los administrados puedan alegar que no intervinieron las autoridades competentes dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Siempre hay que cuidar el procedimiento administrativo disciplinario. Eso es importantísimo. Conversábamos hace un momento que el secretario técnico está a cargo de la investigación preliminar, que es previo a la fase instructiva, fase sancionadora, y es donde se inicia literalmente pues esta comunicación. eh, Puede el secretario técnico, evidentemente porque posteriormente la Oficina de Recursos Humanos le ha trasladado una denuncia administrativa, un informe de control emitido por el órgano de control institucional, se ha trasladado un reporte interno, un hecho de público conocimiento, y es allí donde nacen las actividades preparatorias que está a cargo del secretario técnico. Es quien tiene la competencia para realizar las actividades preparatorias, ¿no? Aquí inicia la investigación preliminar y vamos a conversar sobre cada uno de estos supuestos que puedan generar una investigación preliminar. La primera de ellas es la denuncia administrativa. Una denuncia administrativa, pues es un acto de colaboración con la administración pública por parte de un particular, ojo, particular, quien
pone en conocimiento una presunta irregularidad, que no necesariamente, ojo, tiene como consecuencia el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Porque se tiene todavía que determinar, ¿no?, si existe o no existen elementos para recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. En caso el secretario técnico considere que esa denuncia que ha recibido de repente es imprecisa, puede solicitar información complementaria al denunciante para que adjunte elementos que respalden su denuncia, para que se identifique, ¿no?, quiénes son los presuntos responsables. Ahora bien, cuando nos referimos a una denuncia como tal, ¿no?, el secretario técnico tiene la obligación de responder al denunciante en un plazo de 30 días hábiles. Para ello, la Directiva 2/2015, que hemos mencionado, que ha contemplado cuáles son las funciones del secretario técnico, también ha estipulado anexos. Dentro de esa directiva existen anexos que nos dan, que ha establecido estructuras. Por ejemplo, tenemos el anexo, ahorita les voy a confirmar, el anexo B1 y B2, donde se ha establecido un formato denominado carta de respuesta al denunciante. Y aquí hay un cuadrito donde nos dice, donde nos dan, es un formato literalmente que podemos utilizar, ¿no?, donde se refiere en qué estado se encuentra la denuncia, ¿no? Si está en investigación preliminar, a cargo de la Secretaría Técnica, si se encuentra en precalificación o otras alternativas que se ha señalado. Vuelvo a repetir, el anexo es B2, formato carta de respuesta al denunciante. Entonces, una vez recibida una denuncia de un tercero, de un particular, el secretario técnico tiene la obligación de contestar en el plazo de 30 días al denunciante para que tome conocimiento sobre cuál es el estado de su denuncia. Otra de las formas que puede generar una investigación preliminar es un informe de control emitido por el órgano de control institucional. Como sabemos, los informes de control son remitidos por el órgano de control institucional al titular de la entidad. Y cuando esta recomendación que contemple este informe de control, cuando una de las recomendaciones, mejor dicho, que se contemplen los informes de control, estén relacionadas al deslinde de responsabilidades, porque así refiere, esta pues es trasladada a la Oficina de Recursos Humanos para que luego sea también trasladada a la Secretaría Técnica. Y es allí cuando en Secretaría Técnica se hace una valoración de este informe de control, ¿no? Porque en existen algunos comentarios, algunas ideas que se han generado respecto a estos informes de control, ¿no? Donde se considera que en todos los casos donde nos comuniquen, nos trasladen un informe de control, en todos los casos se debe iniciar procedimiento administrativo disciplinario a los presuntos responsables. Y ello en realidad no es cierto, ¿no? Porque ya en Secretaría Técnica es que debemos de hacer una valoración, un análisis de este informe de control para verificar si efectivamente estos servidores que se han señalado, se han considerado como presuntos responsables, efectivamente han incurrido en una falta administrativa disciplinaria o no. Entonces, existe también la posibilidad de que en Secretaría Técnica se declare no al lugar a trámite estos informes de control, ¿no? Después de una valoración, un análisis que se haya realizado, ¿no?
porque efectivamente está también dentro de es una de las funciones del secretario técnico declarar no al lugar a trámite, incluso los informes de compra. Entonces, sí es posible recomendar no al lugar a trámite. Ahora bien, otra de las situaciones que también podría generar una investigación preliminar es el reporte interno. Este es un acto de trámite, ¿no? Memorándum, un oficio, un correo u otro, a través del cual un servidor civil o un área específica de una entidad pone en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos la comisión de una presunta falta administrativa de un servidor. Por ejemplo, yo les comento que trabajé en una entidad donde el área de recursos humanos, la oficina de recursos humanos tenía su área, ¿no? Donde verificaban las asistencias, las tardanzas, las inasistencias, y esta área, ¿no? Que es de personal, el área de personal, nos comunicaba mensualmente, nos comunicaba a la Secretaría Técnica mensualmente la relación de servidores que tenían inasistencias injustificadas, que tenían tardanzas, ¿no? Y estos reportes, ¿no? Generaban pues una investigación preliminar, ¿no? Ya en Secretaría Técnica se solicitaba información a las áreas competentes para verificar si efectivamente pues habrían faltas injustificadas, ¿no? Ese sería un ejemplo en todo caso de reporte interno. Para ello se recomienda, ¿no? Que las entidades contemplen un proceso interno que permita que estos reportes, estas denuncias o estos insumos, ¿no? Cuenten con toda la información necesaria para al momento de ser remitidos a la Oficina de Recursos Humanos y posteriormente a la Secretaría Técnica, ¿no? Sí es importante que se prevea estos procesos internos, ¿no? A efectos de que no necesariamente se traslade todo, sino lo que contemple o podría ser una presunta falta administrativa. Ahora bien, vamos a continuar con las principales actuaciones que se debe realizar durante la investigación preliminar. ¿Qué actuaciones se deben realizar, Isabel? Yo quisiera saber, ya tengo una denuncia, ya me comunicaron una denuncia, ¿qué es lo que debo solicitar? En primer lugar, una información básica y necesaria que debemos de solicitar es el informe escalafonario. Algunos lo llaman escalafón del servidor, otros lo llaman resumen de legajo, ¿no? Pero principalmente este escalafón lo que debe de contener, pues, que debe contemplar son los datos del servidor, cuál es el cargo, cuál es el puesto, cuáles son las funciones que tiene este servidor, porque es importante esta información. Porque cuando nos comuniquen una presunta falta administrativa, nosotros debemos de saber a qué área está asignado, para poder determinar correctamente la autoridad competente. En caso recomendemos un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, también debe de contemplar las funciones, porque si yo, por ejemplo, considero que Juan Pérez es responsable de una falta administrativa por haber sido negligente en el desempeño de sus funciones, recordemos de lo que conversamos en la sesión anterior, esta resolución de Sala Plena 1/2019, que me exige que necesariamente si yo voy a atribuirle a un servidor que ha realizado su función de manera negligente, yo tengo que establecer, yo como entidad, tengo que señalar en qué instrumento de gestión específico se encuentra esta función que yo estoy señalando que él ha realizado de manera negligente. Entonces, todos esos datos son necesarios en una investigación preliminar. Y también la información que se solicita dependerá mucho del tipo de falta que nos han comunicado. Por ejemplo, yo les comento, en una entidad tuvimos el caso de un servidor
y que estaba lavando su vehículo en la cochera de la entidad. Estaba el señor lavando su vehículo de espaldas, cuando de repente ingresó por la puerta otro servidor, lo llama por su nombre y cuando vamos a llamarlo a y B. A estaba lavando su vehículo, ¿sí? Y B se acercaba de una manera ofuscada, ¿no?, hacia A. Entonces lo llama por su nombre, A se levanta, gira y B le propina un golpe en todo el rostro. Lo que tuvimos, recuerdo para ese caso, eran cámaras de grabación. Existían cámaras en ese lugar, habían testigos, habían varios compañeros que habían presenciado los hechos. Y entonces nosotros ya en Secretaría Técnica pudimos solicitar la grabación, la captura de las imágenes, ¿no?, de esta cámara de seguridad. Pudimos tomar declaraciones porque existían testigos, ¿no?, que nos pudieron brindar su declaración respecto a lo que había ocurrido. Entonces, ¿por qué les comparto este ejemplo o este caso? Porque toda la información que se recabe a nivel preliminar dependerá mucho del tipo de falta que nos comunique. Si existe, por ejemplo, otro tipo de falta donde se está cuestionando eh, actos que habrían ocurrido en el área de abastecimiento, ¿no?, entonces tendríamos que pedir los contratos. Si hay la posibilidad de tomar declaraciones, si tenemos testigos, también podemos recabar, tomar declaraciones testimoniales. Entonces dependerá mucho del tipo de falta que nos hayan comunicado. Y también en esta prefase, por decirlo así, en esta prefase podríamos también, ¿no?, como Secretaría Técnica, recomendar adoptar una medida cautelar previo al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Sobre la medida cautelar, en esta sesión voy a explicar cuáles son las características, porque tienen características, tienen que cumplir con ciertas condiciones para solicitarla, y ya me voy a extender cuando toquemos el tema de la medida cautelar, pero sí es importante saber que lo podríamos realizar en la investigación preliminar. Martín Tejada, muy buenas noches. ¿Tienes una pregunta o comentario? Te escucho. Sí, doctora, buenas noches. Entiendo que la Secretaría Técnica en su informe tiene que determinar quién es la autoridad o el funcionario que se va a encargar de la fase instructiva, ¿correcto? O sea, va a decir es el jefe inmediato o la Oficina de Recursos Humanos, va a depender de la situación. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los hechos materia de investigación suceden cuando un funcionario estaba en un determinado nivel, por ejemplo, era un especialista, y de repente en el momento que se toma conocimiento de alguna denuncia, algún hecho, digamos, indebido, por ejemplo, este funcionario es el ministro de Estado, ¿no? En ese caso, la Secretaría Técnica recomendaría que el que vaya a la fase instructiva es el inmediato en el momento que se cometió la infracción, la falta o la denuncia, o es en el momento que toma conocimiento. Martín Tejada, muchas gracias por tu pregunta, porque me vas a permitir hacer una precisión respecto al servidor como parte del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Porque el servidor que es sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario, ojo, es aquel que en el ejercicio de sus funciones cometió o comete una falta administrativa. En el ejercicio de sus funciones. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ya que estamos conversando sobre el secretario técnico. Imaginemos que Juan Pérez
ha sido secretario técnico en una entidad X hasta el 31 de diciembre del año 2022. Y a partir de enero de ese año, 2023, Juan Pérez es secretario técnico en una entidad Y. Pongamos así. Ocurre, y esa pregunta también va para ustedes. Vamos a pedir su intervención. Pueden escribir a través del chat, por favor, los que deseen intervenir. Ocurre que en el año 2023, por decirles, ahora en noviembre del 2023, la entidad X, donde Juan Pérez era el secretario técnico, advierte que él cometió una falta administrativa, una falta disciplinaria administrativa. Mi pregunta sería la siguiente, señores, para ustedes. La entidad X, que ahora en noviembre del año 2023 advierte que Juan Pérez cometió una falta cuando él era el secretario técnico y que ahora, ojo, no lo es porque es el secretario técnico de otra entidad, ¿podría iniciar procedimiento administrativo disciplinario? Esa es la pregunta. A ver, señores, voy a leer sus respuestas a través del chat. Vuelvo a hacer la pregunta. Juan Pérez, que ahora es secretario técnico en una entidad y lo era hasta el 31 de diciembre del año 2022 en una entidad X, esta entidad X advierte ahora en noviembre del año 2023 que Juan Pérez cometió una falta cuando estaba en la entidad X. La pregunta es la siguiente. ¿Esta entidad X podría iniciar procedimiento administrativo disciplinario a Juan Pérez cuando ya no es secretario técnico de esa entidad? ¿Qué opina? Interesante. Martín nos dice si puede. Claro, sí puede. Siempre y cuando no hayamos superado el plazo de prescripción, que ya lo vamos a conversar en la última sesión. Pero efectivamente sí puede, señores. ¿Por qué? Porque recordemos que el servidor civil, sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario, es aquel, ¿no?, que comete una falta en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, ¿no?, para responder también la pregunta que nos ha realizado Martín Tejada, quien debería iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, pues es el jefe inmediato de Juan Pérez cuando era el secretario técnico. ¿Quién sería? El jefe de recursos humanos. Entonces, esa es lo que quería explicarles a ustedes en cuanto a el administrado, el servidor, como sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, vamos a continuar. Estábamos conversando sobre las principales actuaciones que se realizan durante la investigación preliminar. Como conversábamos, ¿no?, esta precalificación que realiza el secretario técnico, pues elabora una secuencia de los hechos, analiza si corresponde archivar preliminarmente una denuncia, un reporte, un informe de control, o amerita recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, realiza este análisis en la precalificación. Producto de ello, se emite este informe donde se analiza la subsunción de los hechos, la presunta falta, la motivación. Evidentemente tiene que estar motivado, tiene que también recomendar una posible sanción, tiene que determinar las autoridades competentes. Por eso les decía lo importante que era cuando conversábamos aquí de
¿no? Solicitar el informe escalafonario, ¿no? Para ver incluso también, en mérito a la pregunta, si el servidor está activo, está inactivo, hasta cuándo ejerció funciones, ¿no? Eso es importante, por eso es importante pedir esta información. Entonces, existe la posibilidad también de que la autoridad instructora a quien se ha recomendado este informe de precalificación tomo como suyo, no considere esta recomendación y se inicia el acto administrativo. Pero si hubiera alguna discrepancia, de repente no está conforme, vamos a conversar en unos minutos sobre una resolución de sala plena donde se ha contemplado esta figura cuando existe una discrepancia entre el informe de precalificación y las autoridades establecidas en ella. Porque hay un informe, perdón, hay una resolución de sala plena emitida en el año 2020 al respecto, ¿no? Eso es importante también considerarlo. Listo. Señores, antes de continuar, vamos a pasar a un receso, ¿sí? Un receso de 10 minutos y en 10 minutos nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Listo. Vamos a continuar entonces después del pequeño receso que hemos hecho y conversábamos antes de ir al receso sobre la precalificación, ¿no? ¿Cuál es esta labor que realiza el secretario técnico, ¿no? En cuanto a las actuaciones que debe realizar a nivel de la investigación preliminar y en qué consiste este informe de precalificación. Y vamos ahora a tratar sobre la estructura del informe de precalificación. ¿Qué debe contener este informe de precalificación? Pues la identificación del servidor, se debe de señalar el puesto que ocupaba al momento que comete la falta, se debe describir los hechos relacionados con la presunta falta y los medios probatorios, cuál es la presunta norma jurídica vulnerada, se debe describir los hechos identificando la investigación realizada y en caso se considere archivar preliminarmente esta investigación, pues se debe establecer las razones por las cuales se dispone el archivo. Pero si se recomienda un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, se debe fundamentar, ¿no? ¿Por qué se está recomendando un inicio? Una medida cautelar. Hace un momento, cuando conversábamos sobre la figura del secretario técnico suplente, les comentaba que es posible designar a un secretario técnico suplente cuando el secretario técnico titular se encuentre inmersa en alguna de las causales de asunción. Recuerden que en el módulo anterior, cuando tratamos los principios del procedimiento administrativo sancionador, referíamos que la ley especial, la ley 30057, que regula el régimen disciplinario, no ha contemplado evidentemente todos los supuestos, no. Producto de ello es que se recogen los principios que se encuentran regulados en el título preliminar
del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General y también se encuentra en el artículo 248 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque esos no han sido contemplados en la ley especial. Otra de las figuras que tampoco han sido desarrolladas en la ley especial es la figura de la abstención. Y las causales de la abstención las encontramos en el artículo 99 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Son 6 causales. Vamos a pedirle de repente a alguno de los participantes que deseen intervenir en la lectura de alguna de estas causales. Podemos empezar con el numeral 1 del artículo 99, que es la primera causal que se encuentra en dicho artículo. De repente hay algún voluntario que quisiera leer esta causal. ¿Alguno? ¿En qué consiste esta primera causal de abstención que nos dice el numeral 1 del artículo 99? Si es cónyuge, conviviente, pariente del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus empresas o quienes les presten servicios. Otra causal de abstención también es si ha intervenido como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiera manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. Otra causal de abstención es si personalmente o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad tuviera interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución puede influir en la situación de aquel. La cuarta causal es cuando tuviera enemistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. La quinta causal es cuando tuviera en los últimos 12 meses relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. No se aplica lo establecido en el presente numeral en los casos de contratos para la prestación de servicios públicos o que versen sobre operaciones que normalmente realice el administrado, persona jurídica con terceros, y que siempre que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros consumidores o usuarios. Y la última causal es cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad. Esta, por decoro, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada. Para ello, se debe tener en consideración las siguientes reglas. En caso que la autoridad integre un órgano colegiado, este último debe aceptar o denegar la solicitud. En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, su superior jerárquico debe emitir una resolución aceptando o denegando la solicitud. Entonces, como hemos podido apreciar, el artículo 99 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General ha establecido esas 6 causales por las cuales las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario o el secretario técnico que se encuentre inmerso en alguna de estas causales pueda solicitar su abstención y se designe a un secretario técnico suplente o también para el caso de las autoridades a otra autoridad, dice el artículo 101,
de similar jerarquía para que pueda ejercer su función como autoridad instructora o sancionadora. Entonces, cuando el secretario técnico, por ejemplo, ha sido denunciado, como lo habíamos comentado hace un momento, o, por ejemplo, se encontrara en alguna de estas causales, como la que tenemos en el numeral 4, cuando tuviera amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivos, cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, pues puede solicitar su abstención. ¿Y ante quién lo solicita el secretario técnico? Ojo, que cuando se encuentra inmerso el secretario técnico en esta causal, por ejemplo la 4 que estamos señalando, solicita su abstención ante el titular de la entidad, porque el titular de la entidad es quien lo designó como secretario técnico titular. Si el titular de la entidad, al momento de evaluar esta causal de abstención, considera de que efectivamente se encuentra inmerso esta causal, pues designa a un secretario técnico suplente. ¿Por qué les hago esta precisión? Porque para el caso de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, cuando ellos se encuentran inmersos dentro de una de estas causales, se aplica lo señalado en el artículo 100 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General y ante quien solicitan, ¿no?, su abstención es ante su jefe inmediato. El jefe inmediato hace una valoración de esta solicitud y si considera que efectivamente se encuentra inmerso dentro de estas causales de abstención, pues designa a otra autoridad, dice la norma, de similar jerarquía, para que asuma la competencia como autoridad, sea en la fase instructiva o en la fase sancionadora. Un ejemplo para el caso de las autoridades que se encuentren inmersas en la figura de una de las causales de abstención es en el caso de del jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Por ejemplo, cuando se inicia procedimiento administrativo disciplinario a un servidor, vamos a regresar al ejemplo del secretario técnico. Recuerdan, ¿no? El secretario técnico Juan Pérez, que era secretario técnico de la entidad X. Estando ahora en noviembre del año 2023, la entidad X considera pues que Juan Pérez cometió una falta en el ejercicio de sus funciones como secretario técnico. Entonces la entidad X le inicia un procedimiento administrativo disciplinario y cuando el secretario técnico emite su informe de precalificación, recomienda que la sanción a imponer es una suspensión sin goce de remuneraciones. Regresemos a nuestro artículo 92 de la Ley 30057. Se refiere que las autoridades son el jefe inmediato, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, el titular de la entidad y el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, si se inicia un procedimiento administrativo disciplinario a Juan Pérez como secretario técnico de la entidad X y se recomienda una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, quien asume la competencia en la fase instructora será su jefe inmediato. ¿Y quién es el jefe inmediato? Pues el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué debería abstenerse el jefe de Recursos Humanos en la fase sancionadora? ¿Se encontraría inmerso en una de las causales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque recordemos, para el caso de la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, tenemos una autoridad en la fase instructora, que es el jefe inmediato,
Y en la fase sancionadora tenemos a la autoridad, que es la Oficina de Recursos Humanos, a cargo de la fase sancionadora. Pero en este caso particular de Juan Pérez, que es un servidor que depende funcionalmente de la Oficina de Recursos Humanos, su jefe inmediato es el jefe de Recursos Humanos, quien asume la competencia en la fase instructora. Les pregunto yo, ¿este mismo jefe de Recursos Humanos podría asumir la competencia en la fase sancionadora? ¿Qué opinan, señores? ¿Sería posible o no sería posible? Pueden escribir sus respuestas a través del chat o quien desee intervenir también puede levantar la mano para poder responder. Estamos conversando sobre las causales de abstención. Les preguntaba yo, si una autoridad como la Oficina de Recursos Humanos asume la competencia como órgano instructor, ¿podría también asumir la competencia como órgano sancionador? ¿Qué opinan, señores? ¿Es posible o no es posible? Bueno, ante esa situación, el jefe de Recursos Humanos, en fase sancionadora, muchas gracias, Dante Puente, por tu gentil respuesta e intervención. Dante nos dice, no podría, se debería abstener, porque se encontraría inmerso ese jefe de Recursos Humanos en la causal 2 del artículo 99, porque efectivamente, ya como autoridad en el PAD, ya manifestó su parecer, ya opinó, ya recomendó. Recordemos que en la fase instructora, el órgano instructor recomienda al órgano sancionador. No decide, ojo, recomienda, pero ya establece su posición. Entonces ya el órgano sancionador, en el marco de sus funciones, puede considerar esa recomendación o apartarse de la misma. Pero entonces el jefe de Recursos Humanos sí se encontraría inmerso en una de las causales de abstención y por lo tanto solicita su abstención ante su jefe inmediato. El jefe inmediato, según el artículo 100 del TUD de la Ley de Procedimiento Administrativo General, analiza, valora esta solicitud y de considerarlo necesario, pues designa a otra autoridad para que asuma la competencia, en este caso de Juan Pérez, como órgano sancionador. Entonces ya hemos conversado sobre las causales de abstención. Hace un momento conversábamos sobre las medidas cautelares, porque estas medidas cautelares también se pueden adoptar antes del inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Yo les voy a comentar un caso que ocurrió en una entidad. En un programa social que se dedica a entregar un incentivo monetario a usuarios que se encuentren en extrema pobreza, ¿no? Para que estos usuarios puedan recibir ese incentivo monetario, deben de cumplir con corresponsabilidades, que es lo que exige este programa, ¿no? O sea, primero se identifica que esta zona evidentemente se encuentra en extrema pobreza y una vez que es considerada esta zona como tal, no se solicitan algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, si son madres gestantes, pues se les solicita su control, ¿no? Que realizan en los centros de salud. Si tienen un hijo menor de 3 años,
también se le solicita sus controles en el centro de salud en cuanto a sus vacunaciones, control de niño sano, ¿no? Y si tienen ya un hijo que se encuentre realizando estudios a nivel inicial, primaria o secundaria, se solicita información al centro educativo donde se encuentre estudiando este niño para verificar sus asistencias, ¿no? Su continuidad respecto a sus estudios, a los estudios que curse el niño de esta usuaria. Entonces, este programa que tiene esta finalidad cuenta con personal administrativo y personal de campo. El personal de campo, que tienen la denominación del cargo de gestores locales, son aquellos que tienen el contacto directo con las usuarias de este programa, ¿no? A quienes pues verifican estos gestores locales, tienen como función efectivamente acercarse a estos centros de salud, centros educativos y recabar toda esa información y trasladarla pues al área administrativa para que efectivamente se realice o no el abono correspondiente. Entonces, en una oportunidad nos comunican, recibimos una denuncia de un grupo de usuarias de este programa, de una provincia, de una localidad de Piura. Nos comunican que una gestora local de este programa, en una oportunidad se acerca a este grupo que tenía asignado, a este grupo de usuarias, y les refiere que como ellas eran más de 50 personas, 50 usuarias, a efectos de no estar levantando tanto la voz y que ellas las puedan escuchar mejor, tenían todas que dar una colecta para que ella pueda comprar un megáfono y así expresarse con tranquilidad, ¿no? Sin tener que levantar la voz. Bueno, todas dieron su colecta y compraron el megáfono. En una siguiente oportunidad, esta servidora refirió que la entidad no le estaba abonando su remuneración y por ende pidió que cada usuaria realice un aporte para que ella pueda solventar sus pasajes de traslado. Y en otra oportunidad les comentó a las usuarias qué efectos de estar evitando que ellas se trasladen hasta un determinado punto para sacar una copia de su DNI, que es lo que tenían que realizar de forma bimestral, si no me equivoco. Mejor iban ellas a hacer un aporte para comprar una fotocopia. Y bueno, y todos estos hechos fueron denunciados por las usuarias de este programa. Se firmaron una declaración todas. Esta información, esta denuncia llegó a la Oficina de Recursos Humanos, luego fue trasladada a la Secretaría Técnica y en Secretaría Técnica hicimos una evaluación de la denuncia. Se recabaron las declaraciones de las usuarias. Pero a nivel preliminar se consideró pertinente adoptar una medida cautelar. ¿Por qué? Porque esta servidora tenía justamente la función de tratar directamente con este grupo de usuarias a quienes les había solicitado en reiteradas oportunidades dinero. Y esto evidentemente posteriormente se verificó, se comprobó. Entonces, ante esta situación, sí se adoptó una medida cautelar, porque ella estaba abusando de su función como servidora pública y en el ejercicio de su función
abusó de la confianza de estas usuarias del programa que tenían una condición especial al ser personas vulnerables y encontrarse en extrema pobreza. ¿Por qué les comparto este caso? Porque vamos a conversar sobre las medidas cautelares. ¿Cuál es la finalidad de estas? Pues asegurar que la decisión de la entidad sobre el servidor público sea eficaz y que se otorgue una adecuada tutela a los bienes que puedan estar en peligro. Para adoptar una medida cautelar, se debe de cumplir con ciertos requisitos. La apariencia del derecho o interés legítimo, más conocido como la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la razonabilidad de la medida solicitada para garantizar la eficacia de la decisión. ¿Cuáles son los tipos de medidas cautelares que se pueden adoptar antes del procedimiento administrativo disciplinario o también durante? Porque, ojo, si bien es cierto, lo podemos adoptar antes de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, también se puede adoptar dentro del PAD, incluso en fase instructora o también en fase sancionadora. ¿Y cuáles son los tipos de medidas? Pues poner a disposición de la Oficina de Recursos Humanos al servidor investigado, o también es posible exonerarlo de su obligación de asistir a la entidad. Pregunta, señores. Si se adopta una medida cautelar y la entidad decide exonerar al servidor de su obligación de asistir a su centro laboral, ¿la entidad tendrá la obligación de pagarle su remuneración o no? ¿Qué opinan? Vuelvo a hacer la pregunta. Si la entidad considera que se debe adoptar una medida cautelar y decide exonerar de su obligación al servidor inmerso en un procedimiento administrativo disciplinario de asistir a la entidad, ¿se le debería pagar se le paga su remuneración o no? Esa es la pregunta. Martín nos dice sí, debe pagarlo. Correcto. La misma ley 30057 ha establecido esto, que la remuneración no puede suspenderse ante la adopción de una medida cautelar. ¿Quién resuelve las medidas cautelares? Pues será el órgano competente para su imposición. Si es antes del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, quien adopta la medida cautelar es la Oficina de Recursos Humanos. Si es durante el procedimiento administrativo disciplinario, puede ser la autoridad instructora, si nos encontramos dentro de la fase instructora, o la autoridad sancionadora, si nos encontramos dentro de la fase sancionadora. ¿Quién la solicita? Se impone a solicitud de parte o también de oficio. ¿Cuándo caducan estas medidas cautelares? Cuando se emite la resolución que concluye, que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario. Cuando terminó el plazo fijado para su ejecución o cuando terminó el plazo para la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario. Esas son las características entonces de las medidas cautelares. Y tenemos algunas preguntitas para ustedes, que lo mencionamos al inicio. ¿Puede la Secretaría Técnica disponer el archivo de denuncias derivadas de un informe de control?
Pues referimos que sí es posible. Cuando no existen elementos suficientes para recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Así que sí es posible, señores, disponer un archivo de un informe de control que nos hayan comunicado. Para ello, les compartimos este informe técnico, que lo tienen acá, tienen el número, es el informe técnico 1138-2018, donde se hizo una entidad hizo esta pregunta, esta consulta. Otra pregunta que tenemos para ustedes. El jefe de recursos humanos puede ser al mismo tiempo secretario técnico de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué opinan? ¿Podrá hacerlo o no podrá hacerlo? Al respecto, también les compartimos este otro informe técnico que es el 6-2018. ¿Qué refiere ese informe técnico? Que en realidad no existe un impedimento legal para ello. Sin embargo, no sería recomendable. ¿Por qué? Porque el jefe de recursos humanos en todo el procedimiento administrativo disciplinario cumple un papel, una labor muy importante. Por ejemplo, para el caso de las sanciones de amonestación escrita, si bien es cierto, quien inicia el procedimiento y sanciona es el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos tiene la función de oficializar esa sanción a través de una resolución. Para el caso de la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, el jefe de recursos humanos asume la competencia como órgano sancionador. Órgano sancionador. Y para el caso de la destitución, el jefe de recursos humanos asume el rol como autoridad instructora. Entonces, como podemos advertir, para el caso de las tres sanciones, el jefe de recursos humanos cumple una función en cada una de estas. En ese sentido, no sería pues recomendable que asuma también el cargo de secretario técnico. Más aún cuando hemos ya conversado sobre cuáles son las funciones y la labor que realiza el secretario técnico durante todo el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, lo que nos corresponde conversar es lo relacionado a la resolución de Sala Plena 10-2020. Cuando al inicio tratábamos sobre el informe de precalificación. Referíamos que en este informe, cuando el secretario técnico recomienda un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, en este informe, el secretario técnico también debe establecer quién es la autoridad competente para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Pero recordemos que para ello, para que el secretario técnico determine a la autoridad competente, previamente ha debido de señalar cuál es la posible sanción a imponer. Porque para el caso del régimen disciplinario en el marco de la ley 30057, las autoridades se determinan en función a la sanción que se recomienda en el informe de precalificación. Por ello, su importancia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que existieron diversas situaciones en las cuales el secretario técnico emitió su informe de precalificación estableciendo las autoridades competentes, pero esas autoridades
no estaban de acuerdo con asumir la competencia, porque en algunos casos consideraban que la sanción debía ser diferente y por lo tanto no podrían asumir la competencia como tal. Y esto generó que se emita esta resolución de Sala Plena 10/2020, que es un precedente administrativo sobre el procedimiento para la determinación de la autoridad que debe intervenir como órgano instructor en caso exista una discrepancia con la propuesta contenida en el informe de precalificación. Este precedente estableció 5 supuestos. Así que vamos a revisarlos. El primer supuesto es cuando el secretario técnico propone la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, que recordemos que esta sanción puede ir desde un día hasta los 12 meses, y en este caso, la autoridad que debería intervenir como órgano instructor sería el jefe inmediato, así como el caso del secretario técnico Juan Pérez. Recordemos ese ejemplo. Juan Pérez, secretario técnico, quien es su jefe inmediato, la Oficina de Recursos Humanos. Entonces nos encontraríamos en ese supuesto. En cambio, considera, ojo, el jefe inmediato, la autoridad, que correspondería proponer la sanción de destitución, o sea, más grave. Por lo que la autoridad que debería intervenir como órgano instructor sería el jefe de recursos humanos, que para este caso puntual del secretario técnico sí coincidiría. Pero aquí tenemos el detalle que, ojo, el informe de precalificación ya se recomendó una sanción de suspensión, no de destitución, sino de suspensión. Entonces, ¿qué se señaló en esta resolución de Sala Plena ante este primer supuesto? Que se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. Volvemos nuevamente a aplicar supletoriamente las reglas del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General en cuanto a la competencia, porque recordemos que el TUO de la Ley 27444 se aplica de manera supletoria, ¿no?, en el procedimiento administrativo disciplinario. En ese sentido, si el jefe inmediato considera que no es competente, deberá remitir directamente las actuaciones al jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, exponiendo las razones por las que no se considera competente. Si el jefe de recursos humanos está de acuerdo, ¿no?, con la posición del jefe inmediato, asumirá la competencia como órgano instructor. Pero si el jefe de recursos humanos tampoco se considera competente para intervenir como órgano instructor, corresponderá elevar los actuados a la máxima autoridad administrativa de la entidad para que resuelva el conflicto de competencia negativa. Este es un primer supuesto. Segundo supuesto, cuando el secretario técnico propone la sanción de destitución. En ese caso, recordemos quien asume la competencia como órgano instructor es el jefe de recursos humanos. Sin embargo, en este segundo supuesto, el jefe de recursos humanos considera que se debería proponer la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, por lo que quien debería de intervenir sería el jefe inmediato. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Pues el jefe de recursos humanos, quien considera que no es competente, ¿no?, como órgano instructor, deberá de remitir las actuaciones ¿a quién? Al jefe inmediato, exponiendo también las razones por las cuales no se considera competente.
si este está de acuerdo, si el jefe inmediato está de acuerdo con esas razones expuestas por el jefe de recursos humanos, asume también la competencia. Pero si no se encuentra conforme, también deberá elevar los actuados a la máxima autoridad administrativa, como en el caso anterior. Tercer supuesto. Si el secretario técnico propone la sanción de suspensión, por lo que quien debería intervenir como órgano instructor sería el jefe inmediato, sin embargo, el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces se considera competente para intervenir como órgano instructor, pues considera que la sanción que se debe estimar sería de destitución. En ese caso, de conformidad con el artículo 95 del TUO, el jefe de recursos humanos requerirá al jefe inmediato su inicio. Y si está de acuerdo el jefe inmediato, pues enviará los actuados. Si el jefe inmediato considera que él es competente y no accede al requerimiento formulado por el jefe de recursos humanos, también se elevará a la máxima autoridad administrativa para que resuelva el conflicto de competencia positivo. Cuarto supuesto. Cuando el secretario técnico propone la sanción de destitución, en ese sentido, quien asumiría la competencia sería el jefe de recursos humanos. Sin embargo, el jefe inmediato se considera competente para intervenir como órgano instructor, pues considera que la sanción que se debe proponer es la de suspensión sin goce de remuneraciones. ¿Qué ocurre? Al igual que el caso anterior, se aplica el artículo 95 del TUO, ¿no? Y requerirá al jefe inmediato requerirá al jefe de recursos humanos su inhibición. Si está de acuerdo, le enviará los actuados. Caso contrario, ocurrirá lo mismo que el caso anterior, que se elevará los actuados a la máxima autoridad administrativa. Quinto y último supuesto. Cuando el secretario técnico propone la sanción de amonestación escrita, por lo que la autoridad que debería asumir como órgano instructor debería ser el jefe inmediato. Sin embargo, el jefe inmediato considera que se debe proponer la sanción de destitución, por lo que quien debería asumir la competencia sería el jefe de recursos humanos. ¿Qué debe tenerse en cuenta en este último supuesto? Que si el jefe inmediato considera que no es competente, deberá remitir directamente los actuados al jefe de recursos humanos, exponiendo las razones por las cuales no se considera competente. Si el jefe de recursos humanos está de acuerdo con estas razones expuestas por el jefe inmediato, asume la competencia como órgano instructor, debiendo variar la falta, porque recordemos que eso ya lo vamos a conversar cuando nos corresponda tratar el módulo sobre las faltas. Recordemos que tenemos en el régimen disciplinario existen las faltas leves, es un grupo, y dentro de otro grupo tenemos a las faltas graves y muy graves. Estas faltas leves, como así lo ha establecido el artículo 129 del reglamento de la Ley del Servicio Civil, las faltas leves se encuentran contempladas o se deben encontrar contempladas en el reglamento interno de los servidores civiles aprobado por cada entidad. Allí se encuentran las faltas leves. Pero las faltas graves y muy graves no se encuentran en el RIS, se encuentran en la ley 30057, el artículo 85, en el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil y supletoriamente también se aplica la ley del código de ética, las faltas que se encuentran en la ley de procedimiento administrativo general, entre otros. Eso ya lo vamos a abordar en el módulo de las faltas administrativas.
Entonces, ¿no? Solamente para explicar este texto, esta segunda indicación, por eso es que se debe variar la falta, porque recordemos que aquí en este supuesto lo que se recomienda es una amonestación escrita. Y si es una amonestación escrita es porque la falta es supuestamente leve. Y como es leve, se ha tipificado con las faltas que se encuentran en el RIS. Y es por eso que se debe recalificar el hecho en alguna de las faltas del artículo 85 de la ley 30057, que contempla las faltas graves y muy graves. Y si el jefe de recursos humanos tampoco se considera competente para intervenir como órgano instructor, corresponderá elevar los actuados a la máxima autoridad administrativa, para que resuelva el conflicto de competencia negativa. Ante otros posibles supuestos, deberá procederse conforme a lo previamente señalado, según se trate un conflicto de competencia positivo o negativo. En esta resolución de Sala Plena 10/2020, se señala que las autoridades deberán motivar de manera clara y precisa las razones por las que se consideran que cuentan con competencia o que carecen de ella, para lo cual se exige que fundamenten su apartamiento de la sanción propuesta en el informe de precalificación, porque al inicio señalamos la importancia del informe de precalificación, ¿no? Y por qué el secretario técnico es el encargado de precalificar, señalar cuál es la norma presuntamente vulnerada, señalar cuál es la posible sanción a imponer, y en función a esa sanción que se recomienda, pues se establecen las autoridades competentes para ello. Entonces, eso es lo que quería compartirles a ustedes en este segundo módulo, que hemos abordado todo lo relacionado al secretario técnico, a la investigación preliminar. Quisiera saber si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos conversado hasta ahora, por favor. De repente Sí, lo pueden doctora, escribir tengo en una el pregunta. chat o pueden levantar su mano, por favor, para poder intervenir. Jackie, creo que prendió su micrófono para hacer una Sí, sí, pregunta. doctora. ¿Me escucha? Sí, Jackie, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Quería hacer una pregunta. Una empresa de régimen privado, todo su personal es 728, pero bueno, es una empresa municipal, pero todo el tema administrativo del personal es 728, tan es así que es una FIL, es que va y hace las inspecciones y todo el tema, ¿no? Pero hay recursos humanos, se ha arrogado un despido de una persona. Ellos mismos han hecho todo el procedimiento súper rapidísimo de preaviso, de despido. Bueno, y al final en la carta de despido le ponen, ¿no? Que sí, que bueno, que ha seguido todo, según ella, todos los términos para un despido, ¿no? Pero que al último le pone de que el que va a resolver en última instancia es Servir. Pero esta empresa tiene, dice, una secretaría técnica, pero este despido no ha pasado por la secretaría técnica ni nada. O sea, todo lo ha hecho recursos humanos. Y se basan en un informe que antes de hacer esto, ellos pidieron a Servir. Y Servir, bueno, les dice, ¿no? Que ellos son, pues, 728, que es un régimen de la actividad privada. Y como que, bueno, que tienen que regirse a sus sistemas de despido, mejor dicho, ¿no? A sus reglas, mejor dicho. Pero que en el caso que hubiera algún vacío, qué sé yo, podrían recurrir a jurisprudencia de Servir. Pero solamente les han dicho eso, no les han dicho que ellos van a resolver. Entonces, acá a pesar de eso, bueno, yo soy abogada del trabajador y yo de frente pues procedo por la vía judicial, pero aún así yo he hecho el recurso de apelación, la verdad que pidiendo que, impugnando esa carta, nada más porque... Entonces, en ese caso, ¿cómo queda? No entiendo. Hay un conflicto de competencia ahí, ¿no?
Estimada Jackie, muchas gracias por tu pregunta, pero entiendo que esta entidad a la que tú nos haces referencia sería como una entidad B, me imagino, Jackie. ¿Perdón? ¿Me dice? Es una entidad tipo B. El tipo B es privada, es de régimen privado. E incluso en Mm, sendas sentencias que se hacen por despido ujú, arbitrario, qué sé yo, y cuando claro, ellos apelan o qué sé yo, dicen que no pueden pagar, que ellos tienen un presupuesto, el juez les pone clarísimamente siempre de que ellos no son empresa del Estado, que ellos no viven de un presupuesto del Estado, sino de recursos propios. Entonces, por lo tanto, pues, les deniega sus claro. apelaciones. Claro, claro. Lo que ocurre, estimada Jackie, es que efectivamente el régimen disciplinario no se aplica a las entidades públicas tipo A, tipo B, ¿no? Y en estas entidades públicas también existen porque aplican los regímenes de los servidores bajo el decreto legislativo 1057, 728, 276, bajo la ley Servir, ¿no? Pero siempre y cuando no sean consideradas como entidades públicas, tipo A, tipo B. En ese sentido, si nos encontramos bajo este supuesto, pues sí corresponde aplicar las reglas del régimen disciplinario en el marco de la ley 30057 y corresponde aplicar todo lo que estamos desarrollando, ¿no? Pero si no nos encontramos en esta situación como parece que es tu caso, ¿no? Como nos Ujú. comentas, pues sí han aplicado efectivamente las reglas del decreto legislativo 728, ¿no? Porque bajo el alcance de esas reglas, pues sí hacen referencia a un despido como tal y tienen sus propios supuestos para ello, lo cual no existe en el régimen disciplinario, porque lo que aplicamos en el régimen disciplinario, como ustedes mismos lo han ido escuchando y ya lo vamos a desarrollar en la fase instructora y la fase sancionadora, efectivamente existe todo un procedimiento, ¿no? Con sus autoridades, con el secretario técnico y ni siquiera existe como tal el despido, sino es la sanción de destitución que para que pueda ejecutarse o darse como tal, se debe cumplir con todas estas fases, ¿no? La instructora y la sancionadora previa a la investigación preliminaria a cargo del secretario técnico. Gracias, Así es. estimada Muchas Jackie. gracias, muchas gracias. Gracias, A ti, Jackie, por tu pregunta. gracias. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? Por favor, los escuchamos. Recordemos que todo lo que hemos abordado hasta ahora es en relación a la investigación preliminar. Ya en el siguiente módulo vamos a desarrollar la fase instructiva a cargo de quien está, cómo se inicia un procedimiento administrativo disciplinario. Dante Puente, muy buenas noches. ¿Tienes un comentario o una pregunta? Eh, Te escuchamos. sí, ¿cómo está, doctora? Buenas noches y también un saludo para todos los presentes. Sí, tenía una consulta, doctora. En la fase preliminar, la secretaria técnica, ¿no?, de la institución eh, está obligada a realizar solamente lo que son actos de investigación en contra del trabajador o también actos de investigación que favorezcan, ¿no?, al trabajador. En el sentido de que, bueno, llevé un caso hace tiempo y, bueno, se pidió información a esta institución, ¿no? Un poco para tal vez demostrar, ¿no?, el tema de la atenuante de responsabilidad administrativa, y no se nos dio la información, indicaron de que, bueno, esto es lo que dejó el encargado, ¿no? Y no hay más información. Esto es lo que podemos darte y, bueno, y se cerraron, ¿no? En realidad, Dante, toda la información que se recabe a nivel de la investigación preliminar debe de realizar un aporte a la investigación, ¿no? O sea en relación a los hechos, en relación al investigado, ¿no? Porque recordemos que en este informe de precalificación se debe valorar todas estas actuaciones y justamente esta prefase, nuestra investigación preliminar, nos va a permitir esclarecer o no
estos hechos que se han comunicado. Entonces sí es necesario recabar todo lo que sea necesario para poder esclarecer la comunicación que se ha realizado. Muchas gracias, Dan. ¿Alguna pregunta? Martín, por favor, muy buenas noches, te escuchamos. Sí, doctora, quería comentarle algo, que vi un caso en el cual hacen una denuncia a un funcionario, eh, una denuncia de un supuesto acto impropio del funcionario, ¿no? Y la Secretaría Técnica le solicita al funcionario opiniones y comentarios. ¿Qué opina o qué comenta usted de la denuncia que se ha presentado en su contra? Por eso? ¿Es usual eso, que pida una Secretaría Técnica opiniones y comentarios al denunciado? Y bueno, el denunciado en este caso elaboró un informe, ¿no? Detallado y todo, y lo entregó, ¿no? A requerimiento, pues, de la Secretaría, ¿no? Pero, este, está ahí, no lo revisan, no dicen nada. Me imagino que tendrán un plazo, ¿no? Para revisarlo, ¿no? Pero pareciera como que lo dejan dormido y está ahí. Esa era mi pregunta. ¿Es usual esto que pidan comentarios y opiniones? Muchas gracias, Martín, también a ti por tu pregunta. En realidad, eh, por una cuestión estratégica, estimado Martín, yo consideraría que depende mucho de los hechos que se estén investigando. Por ejemplo, imaginemos que es una falta la que nos han comunicado de un presunto hostigamiento sexual. Evidentemente, pues ante esta situación consideraría, ¿no?, que no sería pertinente de repente pedir información al investigado respecto a una falta de esta naturaleza. De repente, si son otros hechos, ¿no?, donde, por ejemplo, una persona, recuerdo haber tenido un caso así, una persona X denunciaba a una servidora porque habían tenido una situación particular en un condominio donde ella también veía la parte administrativa de este condominio. Entonces el señor también parece que formaba parte era uno de los vecinos. Bueno, en fin, entonces, lo que estaba cuestionando el señor no tanto estaba relacionado a las funciones propiamente de la servidora, bueno, pero él trató de decir que estaba relacionado a las funciones, pero traía más el hecho a colación de que ella pues tenía un cargo en esta asociación del condominio donde ellos vivían. Y en atención a ello, refería que ella no había realizado su declaración jurada de intereses, que no había consignado, que formaba parte de esta asociación. Entonces, en esa situación particular, yo recuerdo que sí le pedimos información a la servidora, ¿no? Entonces, consideraría, estimado Martín, que depende mucho de la naturaleza de los hechos que se comunican, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, en atención al comentario que has hecho, ¿no? En algunas secretarías técnicas, pues, de repente, por la carga que tienen, no piden información y no necesariamente pues lo resuelven inmediatamente, ¿no? Entonces es alguna situación que se da en algunas entidades por la recargada carga que existe en algunas entidades y otras pues que de repente tienen otras razones por las cuales no resuelven inmediatamente, ¿no? Pese a que de repente ya se cuentan con los elementos para emitir un pronunciamiento al respecto. Muchas gracias, Martín, por tu pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Bueno, si no hubiera ninguna pregunta adicional u otro comentario al respecto. Sí, buenas noches. Miguel, muy buenas noches, te escuchamos. Ya, mi pregunta es en cuestiones, por ejemplo, bueno, yo he sido funcionario público. Yo, ¿cómo se llama? Elevé todos los actuados por una falta disciplinaria de un servidor público ya nombrado. Posteriormente se fue al ente competente de lo que es recursos humanos,
sacó una resolución para que se inicie el proceso disciplinario contra este servidor público. Bueno, hasta el momento pues ya lleva más de 6 meses y aún no se empieza, no se da el inicio de este proceso disciplinario. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir como para que el inicio, se dé ya el inicio de este proceso disciplinario? Y dentro de ya estando en la fase de inicio, me estoy viendo de que, bueno, mediante la ley Servir, que existen 5 días hábiles para notificarlo con su carta ya de avisándole del procedimiento disciplinario, ¿no? Y también tiene 5 días para que pueda contestar eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo demora también todo el proceso disciplinario? ¿Cuánto es el tiempo idóneo, pues, no? Ok, gracias. Gracias a ti, Miguel, por tu pregunta. Básicamente lo que tú nos estás preguntando es en cuanto a los plazos de prescripción, ¿no? Si bien es cierto, estimado Miguel, existen plazos establecidos, ¿no? Una vez iniciado el procedimiento, el plazo que se tiene. Por favor, te pido que apagues tu micrófono, Miguel. Muchas gracias. Si bien es cierto, existen plazos establecidos, una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, como tú muy bien lo refieres, ¿no? Plazo de 5 días para presentar el informe de descargo, también se puede solicitar un plazo adicional o hay un plazo para emitir el informe de instrucción, en fin. Lo cierto es que existe plazos también, plazos de prescripción, quiero decir, ¿no? Para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Y este plazo es de 1 año, es decir, la entidad no debería exceder el plazo de 1 año para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. En caso se exceda este plazo, ya estaríamos refiriéndonos a la prescripción para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, si ya se inició el procedimiento administrativo disciplinario, la entidad también tiene un plazo para concluir. Un plazo, quiero decir, el plazo máximo, ojo, que tiene la entidad para concluir un procedimiento administrativo disciplinario y no recaer en la figura de la prescripción es el plazo de 1 año. Entonces se entiende que una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, no se debería exceder del plazo de 1 año para concluir el procedimiento administrativo disciplinario. Pero ojo, Miguela, estos son los plazos, ¿no? Máximos para iniciar y para concluir. Pero no significa que necesariamente, ¿no? Justo antes de llegar al año, se inicia un procedimiento administrativo disciplinario y no necesariamente antes de llegar al año se concluya un pacto. Se entendería que se debía de realizar el inicio, la conclusión dentro de un plazo razonable. Es lo que dice también la gerencia de políticas en cuanto a esta situación. Martín, ¿tienes una pregunta o comentario? Te escuchamos. Sí, doctora, ya que está comentando, hablando de plazos, entiendo de que el plazo de 1 año que usted indica, es para iniciar el procedimiento, pero también la norma indica de que hay un plazo de 2 años cuando es un ex servidor, ¿no? Cuando es un servidor. La pregunta es, ¿qué sucede en el caso de que, entiendo que la entidad tiene 1 año desde el momento que toma conocimiento, ¿no? ¿Qué sucede si que en relación a ese año esta persona renuncia a la entidad y sale de la entidad, ya no es servidor? ¿El plazo de prescripción es de 1 año o sería de 2 años? ¿Cuál sería el plazo? Interesante, interesante. Martín, hace un momento conversábamos sobre el servidor civil como sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario.
Y eso me conlleva, ¿no?, a precisar quién es un servidor civil y cuál es la diferencia con un ex servidor civil. El servidor civil, como sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario, es aquel que en el ejercicio de sus funciones cometió una falta administrativa, como el caso de Juan Pérez, que hemos estado conversando. Pero para considerar a un ex servidor, solamente es aquel que debe de cumplir con dos requisitos. En primer lugar, ya no debe de tener vínculo con la entidad. Y en segundo lugar, es considerado un ex servidor solo aquel que comete una de las infracciones establecidas en el artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece 3 supuestos muy específicos. Así que solamente a él, a esa persona que cumple con estas dos condiciones, se puede considerar como un ex servidor. Todos los otros casos nos referimos a un servidor civil, así ya no tenga vínculo, como el caso de Juan Pérez. Juan Pérez ya no tiene vínculo, pero el tratamiento que se le va a dar no es como un ex servidor, porque Juan Pérez cometió o habría cometido una falta en el ejercicio de sus funciones como secretario técnico. Y por lo tanto, el tratamiento que se le dará es como servidor civil, no como ex servidor. Listo. Si ya no hay otra pregunta o comentario, hemos finalizado la sesión del día de hoy. Los esperamos en la próxima sesión, que la realizaremos el próximo viernes, donde ya daremos inicio a un nuevo módulo. Muchísimas gracias por su gentil atención. Muy buenas noches. Buenas noches y que le vaya bien. Muchas gracias, José. Muy amable.